Hola amigos, maestros, padres de familia, ayudantes, maestros de homeschooling, educación en casa. Quiero empezar una serie de videos que están enfocados en la lectoescritura con niños de todo tipo, niños que están apenas aprendiendo, que están empezando a leer y a escribir y niños que ya están más avanzados. Es decir, mi plan es continuar todo el tiempo, estar mostrando lo que se puede hacer con todo tipo de niños. Pero me parece muy importante hacer una introducción primero. Yo soy Olga Díaz, la creadora de la colección de libros Lectocultura, que tiene dos series. La primera serie se llama Fonocultura y es para los niños de kinder, y la segunda serie Morfocultura. Yo no les voy a hablar específicamente de mis series porque ustedes pueden leer esto en mi página, pero me parece que es de gran ayuda poder mostrarles lo que yo hago con mis libros, la manera como el proceso, como trabajo con los niños. Voy a estar trabajando con niños de todo tipo. Voy a llevarlos, inicialmente voy a presentarles 8 videos de 2 niños y los voy a llevar por el proceso desde las sílabas, porque estos niños ya conocen los sonidos, ya habrá oportunidad de trabajar en sonidos con otros niños, hasta la cimentación de lo que se ha aprendido en cada libro. Pero esto que estoy haciendo hoy es una introducción para que ustedes más o menos sepan qué es lo que vamos a hacer, y a medida que hagamos un video, yo voy a explicar, después del video yo voy a tener otro video que va a ser el que va a explicar lo que ha pasado en el video en el que estoy trabajando con los niños. Estos niños que voy a tener son niños muy despiertos para su edad. Son niños de 4 años, pero están leyendo, están progresando muy bien en la lectura, están por encima del resto del salón, y quise traer estos 2 niños para mostrarles cómo trabajar con niños que ya pues han tenido un mejor desarrollo. Pero más adelante vamos a trabajar con niños que tienen necesidades específicas, ya sea en la fluidez o en o en la exactitud de al leer o en la comprensión. Ya vamos a ir viendo estas cositas. Ahora hay que tener en cuenta, siempre que uno está trabajando con los niños, tiene que tener en cuenta lógicamente el tipo de estudiante que tiene, también lógicamente la personalidad de estos niños, porque esto es importante cuando uno decide si quiere trabajar en equipo, si quiere hacer trabajo competitivo, si quiere reforzar cierta parte, pero el niño sufre de ansiedad, todo este tipo de cosas. También la edad del niño es muy importante, el nivel de desarrollo cognitivo y lógicamente su nivel de lectura. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, y hay que estar observando al niño directa e indirectamente. Eh, Cuando digo indirectamente, me refiero a que eh, hay que observar sus reacciones sin que el niño lo note a veces. Pero nosotros sí vamos tomando nota y sabiendo qué está funcionando y qué no está funcionando en este niño. Bueno, entonces, otra cosa que ya les dije un poquito es que en este proceso que yo voy a trabajar, vamos desde los sonidos, pasamos luego por las sílabas y siempre queremos enfocarnos en una temática, en un vocabulario que debemos cimentar al final. Entonces es muy importante que empecemos con las sílabas que se van a utilizar en el libro. Nos aseguremos de que el niño está manejando bien esos sonidos, también de esas sílabas, que está haciendo una división silábica correcta, que está pronunciando todo como debe ser lógicamente. Y después de esta parte silábica debemos ya pasar a, a unir las sílabas en palabras, que él pueda leer las palabras. Después vamos a hacer la lectura del libro, una lectura guiada, pero también una lectura estratégica,
¿Qué quiere decir eso? Que no solamente lo guiamos, sino que también empezamos a notar cuáles son las necesidades del niño en cuanto a si necesita más comprensión, necesita más vocabulario en ese sentido, no tiene la edad para comprender ciertas cosas, si necesita más trabajo de la exactitud, de la precisión al leer, de la fluidez, en fin, todas estas cosas que les mencioné. Entonces, para eso yo me acerco mucho al programa de café. No sé si lo conocen, les voy a dejar un enlace de los libros, posiblemente la mayoría de ustedes lo conocen, y nos sirve mucho en la escuela. También utilizamos OG, también les voy a dejar un enlace sobre esto, que es la manera sensorial como trabajamos. Y bueno, entonces, como les decía, vamos a ir todo el proceso desde los sonidos, luego pasamos por la lectura del libro, luego pasamos por las preguntas de comprensión, después vamos al libro de actividades, donde ellos van a reforzar todo esto, pero ya van a empezar a escribir y terminamos donde los niños construyen solitos una idea escrita y de acuerdo con su construcción, no esperamos mayor cosa al principio, pero de acuerdo con su construcción podemos empezar a hacer un plan para el niño de, en qué hay que enfatizar con él. Y me gusta siempre terminar con un juego, que unos juegos que cree que son juegos de memoria, donde el niño debe emparejar una palabra con una ilustración y a ellos les gusta mucho porque es un juego en parejas y ya ustedes pues lo van a ver y este juego al final les va a ayudar mucho también en la memorización de este vocabulario. Es más, los juegos se pueden repetir, los niños pueden después jugar solitos o con compañeros, entonces me parece siempre importante terminar todas las actividades con un juego y si uno quiere también antes de empezar el siguiente libro, sería bueno em, volver otra vez a las tarjetas de vocabulario, más que todo, para asegurarse de que el niño sí recuerda esas palabras. Aunque la serie tiene la de bueno, tiene la serie que hay una especie de reciclaje de vocabulario. Entonces ellos van a volver a ver esas palabras más adelante. Bueno, esto era lo que les quería decir. Los invito a todos pues a seguir estos videos y por favor hagan preguntas, comenten, díganos qué les funciona, qué no, hagan propuestas de sus propios trabajos, de cómo trabajan con los niños, de qué podría funcionar mejor. Recuerden que esto, para todos nosotros los educadores, esto es como un aprendizaje en el proceso. Ninguno de nosotros se las sabe todas y mi intención con todo este proyecto es que seamos un equipo que construya para estos niños, que podamos ayudar en los programas de inmersión en español y, por qué no, también a niños que solo están aprendiendo a leer en su primera lengua, también sería muy bueno. Pero pues cuento con ustedes y por favor apóyenos en todo esto que en el fondo estamos apoyando a los niños que tanto lo necesitan. Bueno, espero que escuchen el video entonces, vean el video, vean los detalles y luego vean el video donde yo explico lo que ha pasado allí en ese proceso y lo que yo veo que puede mejorarse o lo que yo veo que puede servir como base para el progreso. Es todo por ahora.